voy y donde quiera que esté, sé que debo andar como un hijo de Dios y no muy fácil es. Siempre hay un tentador que trata de apagar la luz de mi corazón. Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. A donde voy y donde quiera que esté, sé que debo andar como un hijo de Dios y no muy fácil es, pues siempre hay un tentador que trata de apagar la luz de mi corazón. Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. Yo oraré con gran fervor para vencer al tentador. Oh, gloria a Cristo por su amor. Yo oraré con gran fervor. Amén, amén, amén. A seguir orando. Pues muy buenas noches. Este es un ministerio cara a cara con el gran Yo soy el que soy. Y fuera de mí no hay Dios, solamente hay uno y ese es el único Dios verdadero, nuestro Señor Yahweh, el Amén. Todopoderoso. Y aquí estamos nuevamente esta noche dándole gracias al Señor, ¿verdad? Al Eterno, porque pues en su infinita misericordia y su grande amor nos tiene reunidos esta noche para estudiar un tema importantísimo que lleva pues por título ¿cuándo se va a producir el arrebatamiento? Hay diferentes teorías sobre cuándo, cómo, dónde y que dicen y que no dice, que la palabra dice que nadie sabe la fecha ni la hora, pero en realidad será así. Bueno, pues esta noche vamos a estudiar esta palabra a través de un panorama bíblico y vamos a ver qué realmente nos dice. Pues quiero decirles, estamos en un tiempo tan difícil en la historia de la humanidad, donde es imperante que conozcamos los tiempos en que estamos viviendo. Así que muy buenas noches, hermana, gracias nuevamente. Amén. Gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros, ¿verdad? Y pues vamos a entrar, como dice la hermana, el tema es ¿cuándo será el arrebatamiento? Un tema fuerte, ¿verdad? Que vamos a hablar de él y contestar muchas de las dudas que hemos tenido, ¿verdad? Y por medio de la palabra del Señor. Vamos a darle la bienvenida a mi esposo y oramos para Dios los bendiga, avanzar mis en- amados hermanos, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Bueno, ya es noche aquí en los Estados Unidos, estamos todavía en un horario como raro, digo yo. Ya llevamos una semana en que ahora el sol ya no se está escondiendo a las 6 de la tarde, sino a las 7:15 de la noche, se está empezando a oscurecer, hasta que lleguemos al verano que ya se esconde a las 9:15 de la noche. Dios les bendiga, alisten su Biblia, es un tema muy inquietante. Es un tema que es demasiado controversial de acuerdo a la denominación, de acuerdo a las iglesias. Vamos a tomarlo en un panorama bíblico y también vamos a ir a la referencia de la historia. ¿Por qué? Porque no podemos seguir creyendo todo lo que nos digan referente a ciertas teologías, porque muchas veces no sabemos, la mayoría de gente no sabe si son ciertas o no. Vamos a orar para entrar en este tema porque es delicado. Vamos a pedir la intervención del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad en esta noche, en el poderoso nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo conocimos como Jesucristo, pero ya saben que su nombre es Yeshua HaMashiach, que es, traducido fue Jesús o Jesucristo el Mesías, el enviado, el testigo fiel, de acuerdo a Isaías 43:10. ¿Quién quiere orar?
Gracias te damos, Padre bendito, por tenernos una vez más. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, nos has permitido estar aquí contigo, Padre, buscando de tu rostro, de tu presencia, buscando, Señor, de tu palabra. Se nos revele, Señor, todo aquello, Señor, que tú has puesto, Señor, para que se revele para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por los oyentes, los que están ahorita conectándose, los que se van a conectar. Por nosotros, Señor, unge nuestros labios para que hablemos tu palabra, Señor, y solamente tu palabra. Que seas tú, Señor, el Espíritu Santo, también guiándonos a todo aquello, Señor, que tú quieras que hablemos en esta tarde. Te damos la honra y la gloria, Padre. Úngenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Yoli, y para mi esposa y para la audiencia de las redes sociales. ¿Por qué este tema? Este tema hay que tocarlo. Y yo quiero dejar claro al iniciar esta transmisión que aquí no vamos a sentar nuestra opinión ni nuestro concepto personal, porque no vale. Aquí lo que cuenta es lo que la palabra de Dios muestra y vamos a ver el resultado de una investigación, porque pues yo me dediqué a estudiar este tema y llevaba con esta espinita varios días, estoy hablando desde el año pasado. Venía revisando, venía mirando, venía tocando este tema, y también porque como para ustedes no es un secreto, ha habido conversaciones con personas en las redes sociales donde tienen su opinión acerca de lo que es el arrebatamiento. Que si es arrebatamiento, que si es rapto, que no se va a dar, que sí se va a dar, que cuándo se va a dar, que nadie sabe el día y la hora. Y también como algún hermano por ahí, pues con respeto lo digo, se atrevió a decirme, no me venga a decir, me dijo, pastor, que usted es de los que, como la Biblia dice, nadie sabe el día y la hora, entonces usted va a decir el mes y el año. No, vamos a ir a la palabra de Dios y como le digo, vamos a sustentar algo que se investigó y usted también puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario seguir comprobando si las doctrinas en que hemos sido enseñados son correctas o no son correctas y cuál es su origen. Porque no todo lo que se está hablando para estos tiempos es correcto. No todo. Y lamentablemente muchos están parados en teologías. Perdón, voy a cambiar la palabra. Muchos no están parados ni siquiera en teologías. Están parados en teorías de un hermanito de tal año que se le dio por escribir algo y lo volvieron vox populi. Entonces tenemos que tener certeza, porque también he visto enseñanzas de hombres antibíblicos donde niegan el rapto o niegan el famoso arrebatamiento. Entonces vamos a ver si la Biblia habla de cuándo se va a producir el rapto. ¿Sí? Entonces le voy a dar el pase, como dice la hermana Yoli, le voy a dar el pase a la hermana Yoli para que comience y vamos a mirar cuáles son las teorías, no teologías, que se convirtieron en teologías humanas, pero realmente son teorías. Pues aquí buscando, ¿verdad? Consultando, estaba checando cuáles son las teorías sobre el arrebatamiento y dice que hay 3 teorías que sostienen que los verdaderos cristianos serán arrebatados. Y esa teoría dice que puede ser antes, puede ser en medio o puede ser después de la tribulación. Ajá. Y cada teoría depende de cada denominación. Ese es el tema. De acuerdo a la denominación, dicen, no, es que esto es antes. No es que nosotros vamos a ser arrebatados en medio, después de un tiempo y la mitad de un tiempo. Y otros dicen, no, pero es que nosotros vamos a estar aquí, va a ser después de la tribulación. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Y cada una denominación está enseñando cualquiera de estas 3 teorías, que ni siquiera una teoría no está comprobada, una verdad completa. Exacto, no está comprobado. Pero lo más inquietante es que esto se originó en el año 1832, empezaron a hablar sobre el rapto, pero 1832 es una fecha muy reciente. Sí, hermana Yoli, permítame un segundo que la interrumpa. Me gustaría que ahondáramos en el tema de las 3 teorías. Exacto. Por experiencia, hay que ahondar en eso. Sí. Y luego si nos vamos a ir a las fechas y vamos a ver algo muy tremendo que usted lo puede verificar de cuándo surgió la teoría, porque no fue una teología. Segundo, voy a lanzar otra pregunta. ¿Por qué los apóstoles no hablaban del rapto? ¿Por qué los apóstoles estaban esperando era que Cristo volviera? Lo voy a dejar en el aire, ¿cierto?
Segundo, vamos a mirar los motivos que dieron para las tres teorías. La primera teoría, ¿cierto? Y muchas denominaciones, pues me voy a reservar los nombres para evitar de pronto controversia o problemas a nivel denominacional, ha dicho que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Acuérdense que la Biblia habla de un tiempo, dos tiempos y a la mitad de un tiempo. Entonces, los teólogos han determinado que el primer tiempo es tribulación, el segundo tiempo es gran tribulación, pero la palabra dice a la mitad de un tiempo sucederá algo. De lo cual muchos se han parado también para una teología sobre el rapto o sobre el arrebatamiento, ¿cierto? Entonces, la primera teología fue que salió por el mundo entero, y vuelvo y lo digo, no fue en la época apostólica, y la hermana Johnny ya dio una fecha, pero ahorita vamos a andar en el tema de las fechas. Decía, o dice, y algunas denominaciones lo sostienen, que así, y se basan en puros imaginación de eventos, no en algo real, porque la Biblia no está mostrando exactamente va a suceder así, a excepción de Mateo 24, del verso 29 al 31, creo, si vamos a revisarlo, indica. Pero se basan en decir que va a ser antes de la tribulación, y dicen, porque, no dicen porque está escrito, sino dicen porque, así, o sea, lo dan como como un hecho, algo de una opinión personal de alguien en particular. Que así como Noé fue rescatado antes de que comenzara a llover en el diluvio y cerró Dios mismo la puerta, que así mismo la iglesia va a salir. Eso se dijo por muchos años y muchas denominaciones lo sostuvieron y otras denominaciones lo siguen sosteniendo y fuerte y se paran ahí. Y muchos, en base a esa teoría, que se convirtió, como lo dijo la hermana Jody, en una teología de unas denominaciones, niegan que estamos viviendo periodos de tribulación y angustia. Dicen que todavía no ha comenzado. Entonces que por eso no se ha presentado el rapto. Pero estamos viendo cómo estamos viviendo. Exacto, hermana Jody. O sea, no están viendo las señales en los cielos, que habla el Señor en Mateo 24 al comienzo. No ven las señales en la tierra. No conocen los eventos proféticos que están escritos tanto en la Tanaj, Antiguo Testamento y Apocalipsis, y algunas cartas paulinas, como Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿cierto? Y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que Pablo habló sobre eventos que iban a suceder previos a la traslación. Ojo con esto. Una cosa es rapto, que está equivocado el término, porque rapto es de raptar, o sea, secuestrar. Secuestrar, raptar es secuestrar. Y Cristo, o el Hijo de Dios, no va a secuestrar a nadie. Porque ya somos de Él. Exacto, se supone que le pertenecemos a Él. Y la Biblia, acuérdense que la Biblia dice que Él viene por los suyos, Sí, va a trasladar. los que son de Él. Entonces es una traslación. Entonces muchos se pararon en esa teoría de que antes del diluvio, entonces la iglesia, y metieron el tema iglesia, desconociendo también en qué tiempo o en qué fecha apareció la palabra iglesia, cuando no existía en iglesias, ¿sí? Entonces, esa es la primera teoría, que el Señor va a rescatar a la iglesia así como Noé. Pero no hay una sola evidencia. La Biblia dice, sí dice muy claro, allá en Mateo 24, después de que muestra la recogida de los ángeles, que cuando Él venga va a ser como en los tiempos de Noé. No que va a suceder igual que con Noé. Ahí está el medio del asunto. Sí, porque no estarán haciendo lo mismo, así como en los tiempos de Noé, o sea, como de la en los maldad, tiempos la de maldad Noé, tan exacto. exagerada. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En porquerías y todo lo que el mundo antiguo estaba haciendo, y estamos viendo que este mundo está igualito, ¿cierto? Entonces, y la gente confunde que va a ser igualito. O sea, que cuando Él venga va a sacar a su iglesia y sí viene la tribulación, y la Biblia no habla de eso. La Biblia sí habla que estamos en periodo de tribulación muy fuerte, y la tierra está entrando en tal angustia que en este momento más de la mitad de la tierra está en guerra.
y muchos no lo saben, bueno, los que ven noticiero, ¿sí? Está Estados Unidos, Inglaterra con Yemen, está Inglaterra contra Venezuela a punto de estallar, está Argentina que se explota contra Venezuela, está Israel en el Medio Oriente, está Irak, Irán ya en combate con Yemen y Siria, están ya combatiendo, está Rusia con Ucrania, está la OTAN, está medio mundo en guerra, África está en guerra, ¿sí? Y Cuba está casi que provoca la guerra aquí, igual con lo que dicen en México y Estados Unidos. Ecuador está en pleno, donde las pandillas están, imagínense, metieron hasta un noticiero en pleno en vivo. Eso está bárbaro. Entonces hay muchas señales que habla Mateo 24, como las pestes, que son las, ya saben cómo se llama, que termina el número desde el 19 en adelante. No podemos decir el nombre por obvias razones, nos bloquean. Hay muertes, desobediencia de los hijos a los padres, pura plenitud de lo que es Sodoma, Gomorra y sus identidades. Cosas bárbaras, el mundo está a punto de explotar. Entonces la gente no está mirando eso y estamos ya viendo algo muy tremendo, y es que la teoría del prerrapto se fue al piso. Se fue al piso porque ya están preparando la Agenda 2030 y estamos a 2024. Faltan 6 años según el calendario gregoriano. Pero según el calendario hebreo, estamos a casi 4 años para que se terminen los 120 jubileos. Los 120 tiempos y se cumplan los 6.000 años. Imagínense. Y todo en perfecto cumplimiento de cada jubileo. Fiestas de las trompetas, fiestas de esto, hasta la venida de Cristo, todo perfectamente cumplido. Entonces, hemos encontrado algo muy tremendo, y es que la teoría o teología, llamémosla así porque lo convirtieron en teología, del prerrapto se fue al piso. Porque lo que llaman iglesia todavía está sobre la faz de la tierra. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Así es. Segundo, vino la teoría, porque es una teoría, y vuelvo y lo recalco, de que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de los 2 tiempos, ¿cierto? De lo que habla Daniel capítulo 12, ¿cierto? Eso es lo que han dicho. Y según lo que estamos viendo, de acuerdo a las señales que hay en la tierra, y señales cumplidas en los cielos que se cumplieron de Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13, se cumplió con lo que es la bestia. Permítame, confirmo acá para no errar. Sí, Apocalipsis capítulo 13 está cumplido, casi en la totalidad de los versos, hasta el verso 15 está cumplido, y estamos en pleno auge. Y de ahí para allá, si usted mira los capítulos de ahí para atrás, el capítulo 12 ya aparecieron las señales en los cielos, de luces peleando contra luces y cayendo a la tierra, y luces saliendo de la tierra hacia los cielos, ¿cierto? Ya vimos, y acuérdense que Apocalipsis no va en orden cronológico, está desordenado para que la gente no sepa realmente qué es lo que está sucediendo. Los sellos ni se diga, ¿cierto? Hay muchas cosas ya cumplidas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si de acuerdo a los jubileos ya vamos en la mitad, prácticamente nos diga el 25 de marzo del año 2024, se convierte en la mitad de un tiempo, ¿cierto? Y vemos que no se está cumpliendo eso. Ahora viene otro tema, hermana Jody, y es la otra teoría o teología, que esa sí es teología, o escuchen lo que estoy diciendo. Esa no es teoría, ni se la inventaron, está en la Biblia. Está en la Biblia. La Biblia también habla muy claro, por ejemplo, donde dice, espera a ver si lo encuentro. No sé si es en el canto, lo siento, 144,000. No, perdón, donde está hablando de la multitud de ropas blancas, ¿cierto? Y dice que estos salieron de la gran tribulación. Verso 14. Apocalipsis, ¿eh? Apocalipsis capítulo 7, verso 14.
Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. ¡Ojo con eso! Sí, Apocalipsis 7:14. Busquen su Biblia y se va a dar cuenta de algo muy tremendo. La Biblia sí sustenta, la Torah sustenta y la Tanaj sustenta, porque alguien me preguntaba, me decía, pastor, demuéstreme. Ha sido una persona de esas osadas que los retan a uno por las redes sociales. Me dijo, demuéstreme que la Biblia habla en el Antiguo Testamento de lo que llaman rapto. Y yo sí se lo demostré. Y lo hemos hablado desde el año pasado, hermana Johnny, el año antepasado. ¿Cierto? Por la radio, aquí en Monas, y por la radio y por las redes sociales hemos hablado y la gente no capta. La Biblia sí habla, escuche, en qué momento se va a producir el rapto. Sí habla, pero la Biblia no lo habla y no es un solo versículo, porque no va a hacer falta el que venga a decir, es que eso es un solo versículo. No, la Biblia habla en varias partes cuándo se va a producir lo que se llama el rapto y la traslación. No es, y según la Biblia, no es antes de la tribulación, no es en la mitad. Y vuelvo y lo repito. Y vamos a empezar un panorama bíblico para mirar todo el tema y luego vamos a la información que tiene la hermana Jolie para ver en qué tiempo, en qué fecha y quién salió con la teoría del rapto. Y de ahí surgieron teologías y cada denominación, sobre todo la adventista, dígalo fuerte, hermana. Sí, del adventista. La adventista fue donde se originó todo el tema del rapto, ¿sí? Más no traslación. Y la Biblia no habla de rapto, la Biblia habla de traslación. Vamos con esto. Y la Biblia también, y se lo voy a soltar así en caliente, mi hermano. La Biblia no habla de que la iglesia será raptada ni trasladada. Y vamos a ver exactamente qué es lo que dice la Biblia. Entonces, a grosso modo, ahí les solté más o menos de qué es lo que vamos a hablar, como para picarnos un poquitico y para que digan, ¿qué es esto? Pero esto de verdad que es algo muy serio y está sustentado y vamos a la palabra de Dios. Sí, es algo bien serio, pero realmente eso es lo que se ha estado enseñando y lo que se menciona en las diferentes iglesias. Y la cosa es que siendo también la misma iglesia de Cristo, no estás de acuerdo tampoco porque no sabemos. Por lo mismo, Hasta porque que cada quien hizo su propia denominación. Exacto. y de sus acuerdo reglas, y de acuerdo. Entonces, Ajá. si oyeron algo desde hace, por decir, como es ahorita, el 1832, Ajá. ¿verdad? En 1832, Así. desde entonces, ¿nosotros qué? Nosotros seguimos Seguimos hablando de lo mismo. porque lo hablaron en entonces. Exactamente. Pero no quiere decir que fue establecido. Exacto. 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 Mírenlo. Y vamos a comenzar con este versículo, Apocalipsis 7:14. ¿Cierto? Sí. Pues, si quieren alguien, hermana Jolie, lea del verso 9 al verso 14. Ok, dice así. O al verso, al verso 17. Vamos a leerlo. Póngale cuidado y póngale atención. Saque su Biblia, Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al verso 14. Y conste que no está hablando de los 144,000 sellados. No habla de los 144,000 sellados. Habla de una multitud. 144,000 es un número establecido que erróneamente los testigos de Jehová dicen que 144,000 son los que van a ser arrebatados y van a ser salvos. No, la Biblia es clara y léalo muy bien. Dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Los 144,000. Pero enseguida de los 144,000 habla de una multitud vestida con ropas blancas. Y vamos a ver cuál es esa multitud. Dice la multitud vestida de ropas blancas. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Permítame, hermana, yo le un segundito. Miren lo que dice la Escritura. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces, si a usted le van a decir que esa multitud son unas 144,000, no se deje engañar. Porque los 144,000 sí se pueden contar. Y la Biblia dice 12,000 de cada tribu y dice de cuáles tribus. ¿Cierto? Pero aquí dice una multitud que no se podía contar. De todas las naciones. Miren lo que dice. Y tribus, y pueblos, y lenguas.
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces viene algo muy tremendo, y permítame, no me voy a desviar del tema, pero fíjense que también dice tribus, pueblos y lenguas. Para aquellos que le están atacando a los cristianos a que tenemos que hablar todo el tiempo en hebreo. ¿Sí? Porque hay cristianos que se pasaron a raíces hebreas y cuando usted pronuncia algún nombre en español como lo hemos conocido, a mí sí me han dado duro ellos. Y siempre le muestro la Biblia. Si Dios creó los idiomas, Él creó el español, el francés, el hebreo, el arameo, todos los idiomas, el inglés. Y yo puedo hablar en el idioma en el cual nací. Y Él me va a entender. Y Él me va a comprender. Por eso la Biblia dice de toda tribu, lengua, que son idiomas, y nación. Y vamos a estar, dice, ojo con esto, que estaban delante del trono, ¿sí? Y en la presencia del Cordero. Ojo con esto, delante del trono, del anciano de días, no de Cristo, y delante del Cordero. Por eso Apocalipsis 5:13 dice que la adoración y la alabanza, el mar, todo, los cielos, la tierra y bajo la tierra, que son los mundos que existen bajo tierra, que ya se saben quiénes son, dice, adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, vamos a estar en la presencia del Padre Celestial y del Señor Jesucristo, o de Yahshua HaMashiach y de Yahweh. Miren lo que dice, y es que nos toca irnos en el panorama. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ojo con eso. Vestidos de ropas blancas. ¿Ya? Nuestro vestido no puede tener mancha para poder estar allí. Entonces, un requisito para poder estar o participar de lo que se llama traslación realmente, se ha conocido como arrebatamiento o ¿qué? O rapto, y es traslación. O sea, ¿qué es traslación? No vamos a ser secuestrados, nada. No, vamos a ser tomados los que tengamos nuestros vestidos blancos. Pastor, ¿cómo logro esto? Muy sencillo. Permítanme, hermana Johnny, no me pierdan la hoja. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 1. Libro de Isaías capítulo 1. Ojo con eso. ¿Quiénes van a participar del rapto? Vamos a ver dos porciones. Una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Vamos a jugar en un panorama bíblico y vamos a ver Isaías capítulo 1, verso 18. Verso 17, vamos a leer verso 16, 17, 18. ¿Ok? Capítulo 1, verso 16 al 18. Voy a leerlo. Dice así: lavaos y limpiaos. Ojo con eso porque es una acción personal que yo tengo que hacerlo. ¿Sí? Y algunos dicen que en el Nuevo Testamento es que Cristo me lavó mis pecados con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero dice la otra escritura, y aunque fueran tus pecados como el rojo carmesí, ahí voy a leerlo. como blanca lana. Exacto. Pero si no obedecemos al Cordero de Dios, ¿cómo cree que nuestros pecados van a ser limpiados? ¿Porque usted lo diga? ¿Porque usted lo crea? No, hay que obedecer al Hijo de Dios. Dice: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Quitarlas, que es un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio en todo. Y lo hemos hablado con la reunión de congregación. Mi esposa les ha dicho, o lo ha hecho muy claro, ¿de qué sirve hablar de Cristo si no hay un cambio en nuestra vida? El cambio lo provoca la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y viene la pregunta: si eso es lo que me permite emblanquecer mis vestidos para participar de la traslación de la iglesia, o lo que llaman rapto, ¿lo estaremos haciendo? ¿O simplemente creemos que porque hicimos una oración de fe en una iglesia de una denominación ya somos salvos? Si no obedecemos. Miren lo que dice la Escritura.
venid luego. O sea, hay que hacer todo esto que dice el verso 16 y 17. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Entonces, y no es lo mismo que Cristo solicitó, Mateo capítulo 25, verso 31-46. Y viene algo muy delicado. Aquí habla de restitución. ¿Usted le ha restituido la honra a quien usted se la quitó? ¿Usted ha restituido lo que usted se tomó que no era suyo? ¡Uy! Golpe bajo, pastor. Sí, señor. Dice muy claro. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Lo decía la hermana Yoli. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ah, no hace falta el que venga y me diga, pastor, es que esos son obras, y por obras nadie va al cielo. Mentiroso el diablo. El creerle a Cristo, al Cordero de Dios, y entrar en su palabra, provoca estos cambios en mí. Provoca el arrepentimiento y el apartarme del mal. Y si usted no ha podido, es porque usted no está en la palabra de Dios. Y es que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El temor a Él. Y no es un temor de asustarte, de espantarte, no, es de hacer su voluntad. Amén. Ahora miren esto. Acuérdense que leímos muy claro, ¿cierto? O estamos leyendo Apocalipsis 7, 9 en adelante. Sí. Y habló de los vestidos, de un vestido blanco, ¿cierto? Sí. Vamos a Apocalipsis 19. Me gusta este verso. Apocalipsis 19, 6. Este es, para que usted lo sepa, Apocalipsis 19 es el complemento de Apocalipsis 7, del verso 9 al 17 en adelante. Parece que lo hubieran cortado y lo hubieran puesto en otro lugar. Analícelo y verá. Es el complemento de Apocalipsis 7. Del verso 9 en adelante. Miren lo que dice, Apocalipsis 19, 6. Si lo tienes, María, ayúdame a leerlo, por favor. 6 y 7. Y 8. Esa palabra del Señor. Dice, oí como la voz de una gran multitud. Escúchelo, perdóname. Dice en los cielos, ¿cierto? Apocalipsis 7, 9. Vamos a tener los dos abiertos. Apocalipsis 7, 9 dice, después de esto miré aquí una gran multitud, ¿cierto? Y decía que vestidos de blanco, ¿cierto? De ropas blancas y palmas en las manos. Sí. Cuando se está palmeando, ¿qué se está haciendo? Aplaudir. Y a nivel cristiano, ¿qué se hace cuando se aplaude? Se alaba, se está alabando. Dice, vuélvelo a leer. Oí como una voz de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora sí ve el complemento de Apocalipsis 7, 9, donde dice vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Cantando, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Dónde estaban? En el cielo ya. Ya estábamos en la presencia del Señor. Y allí donde dice palmas en las manos, siempre a mí me han enseñado que eran palmas, que venían así con las palmas. ¿Palmeras? Ah, las palmas, como Cuando cuando... que es Semana Santa, cuando Sí, salen con las exacto. palmas en las manos. Como cuando recibieron al No Señor palmas, Jesús en pero- Jerusalén. No, con palmas en las manos. Palmas, no palmeras. Las palmas. Ojo con eso. Ni hojas de palma. Y dice que estaban cantando. Dice como una gran voz que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. ¿Ve? Sí. Verso 7. Dice, gocémonos y Gocémonos. alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Escuche esto. Perdón, me interrumpo. Dice el apóstol Juan, gocémonos. Mire la emoción tan tremenda que tenía el apóstol Juan y él pensó que ya había llegado ese momento. Dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Pero dice algo tremendo. Dice, y su esposa se ha preparado. Entonces, ¿quién va a participar de la traslación o arrebatamiento? Que se preparó. Los que se preparan. Claro. Los que se preparan para bodas. Cierto. Usted no va a ir a un matrimonio, no se va a casar sin prepararse. Usted se prepara para la boda. Y más para estar con el Señor. Miren lo que dice tremendo. Sean los que se han preparado. Sigue el verso 8. Y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino. Mire, perdón un segundo. No es lo mismo que dice Apocalipsis 7:9, que dice que estaban en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. No es lo mismo de Isaías capítulo 1, versos 16 al 19, donde dice muy claro que nuestros vestidos se volverían blancos como la lana, ¿cierto? Serían emblanquecidos cuando nos ponemos a cuentas con el Eterno, con Yahweh, con el Padre Celestial. Y en este caso toca es a través del Cordero de Dios. Por eso es muy claro, dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy es la verdad, yo soy es la vida, y nadie viene al Padre sino a través mío. Sigue leyendo. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino Escuche esto, vuélvelo a repetir, perdón. ¿Por qué? Porque limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. escuche, porque el lino fino, o sea, el vestido con el cual va uno preparado para la traslación, son las acciones justas De los santos. de los santos. Que viene a ser Isaías. Ahora viene una pregunta, mi hermana Yoli. ¿Por qué la Biblia no dice que la iglesia participará del arrebatamiento de la traslación? No dice la esposa. la que se Dice su prepara. esposa. Ujú. Y dice que se ha vestido, que son las acciones justas de los santos. Y viene una pregunta. ¿Por qué la Biblia en ninguna parte, y vuelvo y lo repito, menciona a la iglesia para ser trasladada? Eso es una teoría humana que se metió como teología. Se ¿Y predice desde los cuándo? santos. ¿Desde ¿Cuándo cuándo? fue que Y viene la algo conocemos? delicado, y se lo voy a soltar ya. No me voy a demorar más, se lo voy a soltar ya. Según las teorías que se convirtieron en teologías humanas de acuerdo a cada denominación, dicen que la iglesia va a ser trasladada, ¿cierto? Ujú. Ahora, ¿cuál iglesia? ¿La adventista? ¿La menonita? ¿La pentecostal? ¿Adventista? ¿Testigos de Jehová? Mormones, ¿Discípulos de Cristo? ¿Los mormones? ¿Católicos? trinitarios, ¿Los trinitarios? ¿Los bautistas? No, pues no viene por ninguno de esos. ¿Los viene por su apostólicos? esposa. dice que ¿Cuál por iglesia? los justos y los santos, ¿verdad? Exacto, repítelo. Viene por los justos y por los santos. Dice por los justos y santos, que son los que se prepararon, ¿sí? Los que se pusieron a cuentas con el Eterno, ¿cierto? Los que obedecen al Señor, ¿cierto? Sí. Por allá en Efesios 1:18, permítame un segundo, por favor, voy a mirar para no equivocarme. Efesios capítulo 1, miren lo que dice 1:13. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, Cristo, el evangelio de vuestra salvación, porque lo que se habla o dicen de rapto o dicen de arrebatamiento es la salvación. Esa es la verdadera salvación, de que vamos a ser protegidos de lo que va a suceder aquí en la tierra o lo que está sucediendo en la tierra. Pero seremos probados como se prueba el fuego. Dice la Escritura, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. Y cuando se habla de arras, se habla de matrimonio. Porque las arras se entregan es para una boda, o antiguamente se entregaban las arras de un negocio. ¿Por qué? Porque los matrimonios no eran matrimonios, porque las bodas antiguamente no se llamaban matrimonios, sino bodas, se cerraban con arras de negocio, porque era un negocio donde se compraba a la mujer. Y Cristo compró la iglesia con el más grande y alto precio, su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Listo? Vamos a hablar de Apocalipsis 9, hermana, 7, verso 10. 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cómo me encantó que lo ratificara de esa manera? Vuélvalo a leer. Usted me hizo acordar de Angelita, ¿te acuerdas? Cuando leyó una porción bíblica y lo sentó de tal manera que muestra en la pronunciación, la verdadera, correcta pronunciación, la diferencia entre Dios, que es Yahweh, y el Cordero. Y esto lo va para las teorías
que se convirtieron en teologías de la falsa unicidad. Ojo con esto. Vuélvalo a leer, mi hermana. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y el Cordero. Así es. Si ve que vuelve la Biblia a ratificar que uno es el que está sentado en el trono, que es el anciano de días, Apocalipsis 5, Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, y el Cordero. Para los que les gusta decir que Cristo es Dios, es el Hijo del Dios viviente, aún Pedro lo ratificó. Y cuando habla de salvación, ojo con esto, cuando habla de salvación, habla de ser salvados. ¿De qué? Del infierno, de la condenación y de muchas cosas de las cuales el Señor nos viene a proteger. Amén. Verso 11. Dice el versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Yahweh. A Dios, dice Yahweh. Acuérdese, pues tengo que volverlo a repetir, que en la traducción que le hicieron del hebreo al griego, como no se podía pronunciar Yahweh porque son consonantes, ¿sí? Que se nombran Yud, He, Bat, He, las consonantes, ¿sí? Que es Yahweh, le pusieron Dios con D mayúscula en la traducción al griego y luego al latín, y se sostuvo después del griego y el latín a nuestros idiomas con D mayúscula, pero se refiere al Padre Celestial. Amén. Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios Yahweh por los siglos de los siglos. Amén. Ratificando Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Isaías 42, Isaías 43, sobre todo el verso 10, donde él dice que no ha habido Dios antes de él, ni habrá Dios después de él. Pero enviaría su testigo fiel, su mensajero, es el Mashiach, el Mesías. Cristo, para que usted lo sepa o lo recuerde, Cristo traduce Mesías o enviado, el ungido, el mensajero. Mashiach es lo mismo, el enviado, el ungido, el mensajero. ¿Sí? Por eso, en la composición que le hicieron en español de Jesús, le agregaron Cristo y quedó Jesucristo. O sea, Jesús, el testigo fiel. Jesús, el mensajero. El Mashiach, el Mesías. Ratificando Isaías 43, verso 10. Verso 13. Versículo 13. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Escuche esto, y tengo que parar aquí un momentico porque dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas. Y ya vimos en Apocalipsis 19, verso 7 y 8, que las ropas blancas, escuche, las ropas blancas son las acciones justas de los santos. Es lo mismo que dice Isaías capítulo 1, y voy a volver a recalcar Isaías capítulo 1. Vamos a ver, si quiere acompáñenme en el 16, panorama. Verso 16. ¿El 16? No, las acciones, hermana Johnny, solo las acciones. 18. Dice, verso 16. Lavados y limpiados y quitar la iniquidad. Esa es una acción, ¿cierto? Una acción, quitar la iniquidad. Restituir al agraviado. ¿A quién ha agraviado usted? Hermano, póngase a cuentas hasta con su peor enemigo. No importa que a usted no lo perdone, usted perdone. Pida perdón y póngase a cuentas. Y ellos verán. Esa es la segunda acción. Tercera acción, hacer justicia al huérfano. Tercera acción. Cuarta acción, amparar a la viuda. Dice el verso 18, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Lo mismo que Cristo dijo en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, donde él mismo dice que hay que darle de comer al hambriento, beber al sediento, amparar al huérfano, a la viuda, al extranjero, al que está en la cárcel, al que está en un hospital. Estamos preparándonos. Esa es la única forma de prepararse uno y recibir los vestidos, no las teologías humanas.
menos de una denominación. Sí, es que todo lo hemos entendido de manera equivocada. O sea, conforme se nos ha enseñado y como él comentaba, pues sí, es como se te ha enseñado y te has ido en ese mismo hilo, pero realmente son otras cosas. Y eso viene a ser precisamente lo que estamos entendiendo y comprendiendo hoy, que eran las cosas que no coincidían con lo que se nos enseñaba, pero ¿por qué Exacto. dice una cosa aquí y acá dice la otra? Y Exacto. ¿por qué esto? ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué me dice aquí esto si acá me está diciendo esto otro? Entonces, Exacto. ¿a quién le voy a creer? Exacto. Sí, pues que Ahora, teníamos esa que inquietud que ajá. teníamos que escarbar, escudriñar, Ajá, buscar, ajá. porque no, como que No coincidía. No cuadraba. No, como que... Mire, el domingo pasado, en la reunión que tenemos acá de congregación, me voy a reservar el nombre, ¿cierto? Ujú. Una persona dijo, me salí de la iglesia católica, ya no quiero más, de tanto ya estar leyendo la palabra de Dios, me di cuenta de cuántas barbaridades y mentiras nos han enseñado. Y mis amigas, dice así, me dicen que es que me lavaron el cerebro. Y ellas están en esa posición porque no leen. Y así está mucho católico, por no leer la palabra de Dios, como dicen por ahí en una publicidad en Colombia, está en el lugar equivocado. Y aman al Señor de todo corazón. Y hay mucho cristiano. Pero la misericordia del Señor, Él los va a sacar de ese lugar porque Exacto. conoce el corazón y la intención del corazón. Y que estos estudios, precisamente ese es el propósito, conocer la verdad. Y como esto es personal, ya usted decide. Pero hay dentro de usted una voz que le llama y que clama que este es el verdadero Dios. Y ese es el que usted tiene que buscar. Y cerciorarse, checar, investigar, porque como es persona le corresponde a usted. Seguir investigando, no porque lo estamos diciendo aquí, pues si lo dijimos, vuélvalo a investigar, métase, busque en Chéquelo. otra parte, cheque que esta que estamos hablando, que realmente sea la verdad de la palabra del Señor, que el Señor le esté hablando a usted para que no se pierda. Amén, así es. Miren lo que dice acá. Dice el apóstol Juan, ¿sí? Que él hizo una pregunta. Ajá, en el 13. Perdón. Dice el apóstol Juan, el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es algo digno de detenerse uno a mirar esto. ¿Quiénes son? Y ya vimos que ¿quiénes son? La esposa que se preparó. No una iglesia. No una iglesia. Sino los que se prepararon. Porque hay algo muy claro. Y es que ni Cristo ni los apóstoles fundaron ninguna iglesia, ninguna denominación. Ellos estaban predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación y el perfecto cumplimiento de los libros proféticos en la presencia del Señor Jesucristo y de Yahshua HaMashiach. ¿Quiere comprobarlo? Léase Hechos capítulo número 2. Ahí está todo. El testimonio y la predicación de Pedro, cómo les demostró que Cristo cumplió las profecías de Isaías. Y ahí está referenciado los libros y los versículos que Pedro citó. Aún Pablo en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento certifica que Cristo fue real y Cristo cumplió perfectamente las profecías que habían en el Tanaj, Antiguo Testamento. Y el mismo Jesús dijo, aquí es el cumplimiento, hoy se ha cumplido. Ajá, Amén. exacto.